Saludos, ingeniero Carlos Castro. En esta oportunidad, pues vamos a desarrollar lo que es el laboratorio número 3 de funciones avanzadas de base de datos. Es un laboratorio que lo hemos hecho en grupo y este grupo está compuesto por 4 integrantes, que es Vanessa Pérez, Nicolás Pineda e Isabel Méndez, y mi persona, Isaac Hernández. Dicho laboratorio consiste en la minería de datos, donde prácticamente tenemos que desarrollar dos ejercicios utilizando métodos diferentes. En esta ocasión vamos a utilizar el método que es el K-means y progresión logística. Y pues antes de empezar, bueno, para empezar de lleno, vamos a dar lo que es la introducción a lo que es la minería de datos. ¿Qué es la minería de datos? Pues es el proceso de hallar anomalías, patrones y correlaciones en grandes conjuntos de datos para predecir resultados empleado en una amplia variedad de técnicas. Pueden utilizar esta información para incrementar sus ingresos, recortar costos, mejorar relaciones con clientes, reducir riesgos y más. Todo esto, pues, en la recompilación de datos podemos llegar a esto. Entonces, ¿qué nos permite la minería? Pues prácticamente nos permite filtrar todo ruido caótico y preventivo en los datos, acelerar el ritmo de la toma de decisiones informadas, como veníamos diciendo anteriormente con los datos también, ¿verdad? Entender qué es relevante y luego hacer un buen uso de la información para evaluar resultados probables. Todo esto, pues, en unos entornos empresariales, por decirlo así, a la hora de tener datos, ¿verdad? Todo esto nos va a ayudar a desarrollar esto, ¿verdad? Vamos a siguiente. Bueno, eh, Scikit-learn. ¿Qué es Scikit-learn? Probablemente sería la librería más utilizada para Machine Learning por parte de Python. Es de código abierto y reutilizable en varios contextos. Fomenta el uso académico y comercial. Proporciona una gama de algoritmos de aprendizaje supervisados y no supervisados en Python. Esta librería construida sobre SciPy y incluye las siguientes librerías o paquetes. El NumPy, que es la librería de matriz de n dimensional base. Panda, que es la estructura de datos y análisis. SciPy, que es la librería fundamental para informática científica. El Matplotlib librería, que es para trazar esquemas o gráficos, por decirlo así, en 2D. El IPython, que es consola interactiva mejorada, y el SciPy, que es matemática simbólica. Bueno, después de explicar qué es minería de datos y el scikit-learn, vamos a dar un poco más de entrada a la información de los métodos que vamos a utilizar. Y en esta ocasión va a seguir mi compañera Isabel a explicar lo que es este método. Yo les voy a explicar lo que es el método Keynes, el cual el método Keynes es un algoritmo, o sea, es un método de agrupamiento que divide un conjunto de datos en cada grupos o clúster. Los datos se agrupan de tal manera que los puntos en el mismo clúster sean más similares entre sí que los puntos en otros clústeres. ¿Qué es un clustering? Es de las herramientas más utilizadas en Machine Learning durante la edad para ver segmentaciones de los datos y tener una intuición de cómo están estructurados los datos. Del universo de los algoritmos de los aprendizajes no supervisados, Keynes es probablemente el más reconocido. La razón por la que existe este método es porque hoy en día la cantidad total de los datos creados, capturados, copiados, consumidos globalmente. ¿Cómo funciona el algoritmo Keynes? Para utilizar el algoritmo Keynes, primero se especifica el número de clústeres deseados. K, por ejemplo, al establecer K igual a 2, su conjunto de datos
se agrupará en 2 grupos, mientras que si establece K igual a 4, agrupará los 4 datos en 4 grupos. Cada grupo está representado por su centro que corresponde a la media aritmética de los puntos de datos asignados al grupo. El algoritmo funciona a través de un proceso iterativo hasta que a cada punto de datos está más cerca del centroide de su propio grupo que los centroides de otro grupo, minimizando la distancia dentro del grupo en cada paso. Algunas de las ventajas y desventajas del algoritmo Siemens son las siguientes. El efecto de agrupamiento es el mejor, el principio es simple, la implementación es fácil y la velocidad de convergencia es rápida. Hay pocos parámetros para ajustar y generalmente solo el número de clúster K necesita ser ajustado. Y alguna de las desventajas es que es sensible al ruido y puntos anormales. Usando un método iterativo, los resultados obtenidos son localmente óptimos. Si los datos de cada categoría oculta no están equilibrados, el efecto de agrupamiento no es bueno. Luego sigue mi compañera con lo que es la regresión lineal. En el método de la regresión logística tenemos que la regresión logística, también conocido como modelo Logit, es una técnica de análisis de datos que utiliza las matemáticas para poder encontrar las relaciones entre dos factores de datos. Luego utiliza esta relación para predecir el valor de uno de esos factores basándose en el otro. Se dice que normalmente la predicción tiene un número finito de los resultados como un sí o un no. También se utiliza a menudo para el modelado y la analítica predictiva y se extiende a las aplicaciones de machine learning. Este tipo de análisis puede ayudarle a predecir la probabilidad de que ocurra un evento o de que se tome una decisión. ¿Cómo funciona la técnica de regresión logística? En esencia, se dice que la técnica de regresión lineal simple intenta trazar un gráfico lineal entre dos variables de datos, ya sea X y Y. Como variable independiente, la X se traza a lo largo del eje horizontal y las variables independientes también se denominan variables explicativas o variables predictivas. La variable dependiente Y se traza en el eje vertical. También puede hacer referencia a los valores y como variables de respuestas o variables pronosticadas. Un ejemplo de ellos tenemos que es posible que desee conocer la probabilidad de que un visitante elija una oferta realizada en un sitio web o no variable dependiente. Los modelos de regresión logística le ayudan a determinar una probabilidad de qué tipo de visitantes probablemente aceptarán la oferta o no. Luego, entre las ventajas y desventajas de la regresión logística, tenemos que una de las ventajas es que es más fácil de implementar, interpretar y muy eficiente de entrenar. También que es muy rápido en la clasificación de los riesgos desconocidos, perdón. También tiene buena precisión para muchos conjuntos de datos simples y funciona bien cuando el conjunto de datos es linealmente separable. Y entre las desventajas tenemos que su posición de linealidad entre la variable dependiente y las variables independientes. También dice que solo se puede usar para predecir funciones discretas. Por lo tanto, la variable dependiente de la regresión logística está ligada al conjunto de números discretos. Como tercera desventaja tenemos que es difícil obtener relaciones complejas utilizando la regresión logística. Y a continuación vamos a tener un ejemplo explicado por los compañeros. Bueno, continuando, ¿verdad? Voy a mostrar lo que es la primera implementación, que sería del método Camins, en el cual primeramente, pues, vamos a importar lo que es el método del modelado de Camins desde
desde la librería principal de scikit-learn, la cual se denomina sklearn, y desde el módulo de cluster, ya que Camins es un método basado en clusters, pues lo importamos desde ahí. Luego también importamos los datasets, ya que en scikit-learn podemos usar lo que son ciertos conjuntos de datos ya predefinidos por ellos, los cuales los podemos usar como test y para poder aprender. Igualmente usamos pandas para el procesado de datos, de columnas, de ese estilo, ¿verdad? En tipo de tablas y procesar datos. Igualmente, por último, usamos desde Matplotlib, usamos Pyplot para poder graficar lo que son los datos. Bueno, primeramente guardamos en Iris, en esta variable Iris, lo que es el dataset Iris, que lo cargamos desde los datasets. ¿Y en qué consiste Iris? Pues Iris es un conjunto de datos basado en ciertas plantas que son denominadas Iris, las cuales aquí podemos tener bastantes métricas o parámetros de ellas. Ya luego ordenamos ya sea en X y Y lo que son las métricas que vamos a usar, ¿verdad? Y aquí tenemos lo largo de los sépalos y lo ancho igualmente de los pétalos, que usualmente esas plantas o flores se, se pueden identificar en base a estas columnas. Igualmente en Y vamos a usar lo que es el target, ¿no? Que es el objetivo para poder entrenar el modelo y ver si está funcionando correctamente. Pues aquí en X vamos a tener el head, por lo cuales son los 5 primeros registros, y aquí podemos ver los datos. Ya luego vamos a ver lo que es el gráfico, que es un gráfico, y aquí podemos ver que cómo se comportan lo que son estos datos, se comportan en forma de clusters. Como podemos ver aquí abajo, se puede definir que podría ser un tipo de plátano. Y aquí igualmente, hasta este punto de aquí, se puede definir otro, y ya a partir de aquí ya sería otro. Pues en este caso usamos el método del codo y podemos ver a través de iteraciones. Aquí tenemos el modelado para ver cómo se va comportando, ¿verdad? Y pues al final entrenamos. Como podemos ver aquí, entrenamos el modelo y vemos las etiquetas y vemos las predicciones. Y podemos ver que aquí están las predicciones. Lo que haríamos posteriormente sería importar lo que son las métricas de scikit-learn para poder verificar la exactitud de lo que es el modelado. Y pues aquí obtuvimos una exactitud de 100%, lo cual esto lo interpretamos como un overfitting, en el cual está sobre sobreentrenado, y eso no sería correcto. Usualmente siempre hay un margen de error, pero igualmente podemos ver aquí la clusterización, ¿verdad? Base a los colores. Pues y debido a que no estuvimos conforme con esta primera implementación, y lo cual el modelado quizás no salió correctamente o como se esperaba, decidimos hacer otro ejemplo. En este caso vamos a, desde la misma librería de los datasets, vamos a importar un dataset de vinos, lo cual este dataset también lo vamos a procesar y vamos a obtener estos datos, los cuales cada uno es bastante importante, ¿no? Como la alcalinidad del líquido, igual porcentaje de alcohol, los ácidos y otros parámetros. Pues a partir de esto aplicamos el mismo método del codo para ver cómo se van comportando los datos con cada interacción y ver que en ciertos puntos de, de, de inflexión, se le podría decir, en el cual, o puntos críticos que cambian en esos puntos críticos, pues pueden definir como rompimiento del clúster para pasar a otro clúster. Como podemos ver aquí, podemos interpretar como uno, aquí otro y aquí otro.
Entonces, después de eso, vamos a entrenar otra vez en base a estos parámetros que siempre tendríamos el número de clusters, que serían, como quien dice, los tres tipos de vino que tenemos. Y pues, interpretándolo aquí sería uno, 2 y este 3. Y pues, el máximo de iteraciones que sería 1000 y el ninit que sería automático. Entrenamos, ya luego predecimos y podemos ver las predicciones. Ya luego, por último, vamos a ver las métricas, y vamos a ver lo que es, qué tan preciso ha sido, qué tan exacto más bien. Y como podemos ver aquí tenemos una exactitud de 0.86, lo cual es bastante buena y podemos ver que sí ha sido entrenado correctamente y está funcionando correctamente. Bueno, pues cabe destacar también que estos modelos funcionan bastante en datos que se comportan en forma de clusters, ¿verdad? Y pues también que cualquier exactitud entre 0.70 y 0.90 es súper, súper buena. Y entre más se acerca a 0.80, 0.90 es mucho mejor. Pues esto sería todo los ejemplos del método de Camins. Va a pasar mi compañero Isaac pues a mostrar lo que es el método de regresión logística. Bueno, continuando con el último método, ¿verdad? De este laboratorio, me toca explicar acerca de la progresión logística. Bueno, aquí pues empezamos importando lo que son las librerías y los métodos que vamos a utilizar. Todo esto lo importamos desde aquí, es lo primero que vamos a hacer. Luego tenemos el Social N-Data. Esto prácticamente es la data que mandamos a llamar para realizar este ejercicio. Es un archivo que está basado en guardado, perdón, en extensión CSV. Luego, pues con Panda, nuestra base de datos que implementamos, vamos a concatenar los datos, ¿verdad? Un dato alto y un dato bajo, por decirlo así. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprobar los que son los valores nulos. Bueno, todos los datos que tenemos, pues vamos a comprobarlos para que no haya ni un espacio vacío. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a limpiar lo que es la data. Esta data, pues la vamos a hacer un drop prácticamente para limpiar por decir, los datos que se repiten y reemplazarlos solo por uno verdadero, ¿verdad? Y luego vamos a cambiar las variables de la categoría categóricas, perdón, a generales. Y pues tenemos aquí siempre con la variable social en data info, pues tenemos lo que son los dominios, el drop y las concatenaciones, ¿verdad? Eh, Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir los datos en variables independientes y dependientes, donde las variables independientes van a ser la edad, el salario y género, y las dependientes, pues, la de comprado, ¿verdad? Y tenemos lo que es el eje X y Y. Luego tenemos el escalado de características, y que prácticamente lo que vamos a hacer aquí es transformar, ¿verdad?, toda esa data. Luego tenemos los datos divididos para entrenar y probar. Aquí tenemos que por cada eje tenemos un eje X que va a ser entrenado y el otro X que va a ser testeado, o sea, los test. Entonces, prácticamente eso vamos a implementar dentro del eje X y Y. Y pues vamos a asignar la dimensión del test que vamos a hacer dentro de los ejes X y Y. Luego, pues se hace el respectivo entrenamiento del modelo, se hace lo que es la predicción también, ¿verdad? Y también lo que viene, lo que es evaluar el modelo. Ya entrenado y testeado los ejes, ¿verdad? Vamos a evaluar lo que es el modelo, teniendo la matriz de confusión, la etiqueta real y etiqueta de predecibilidad, ¿verdad? Lo que es lo predecible. Luego, pues vamos a ver lo que es la exactitud del modelo y reportar lo que es la clasificación, ¿verdad? Tanto que vamos a clasificar como los que no van a comprar como los que van a comprar, ¿verdad? Luego de todo esto, pues le hacemos eh,
generamos, ¿verdad? Lo que es el entrenamiento. Aquí podemos ver todos los datos que nos generaron desde el Panda, ¿verdad? Podemos ver las columnas, los campos, ¿verdad? La edad, la estimada del salario. Podemos ver todo esto y pues prácticamente ploteamos lo que fue la gráfica. Y podemos ver aquí, bueno, aquí estamos, ¿verdad? Estamos en la matriz de confusión, ¿verdad? Donde vemos estas dos matrices, ¿verdad? Y la exactitud de que nos generó esto. Tenemos una exactitud del 80%, por decirlo así, pues hicimos un buen entrenamiento, como lo mencionaba mi compañero Nicolás, pues que un 70, un 80% de exactitud está bien, y de 80 a 90 pues está excelente. Entonces, podemos ver que aquí el entrenamiento nos lanzó un buen porcentaje. Bueno, ahora vamos a explicar lo que es la gráfica. Tenemos una gráfica, ¿verdad? Matriz de confusión, donde tenemos las etiquetas reales y la de predicidad, donde los ceros son los que no van a comprar y los unos sí son los que contaron. Prácticamente podemos ver que tanto el uno intercede con el uno, o sea, hay un match. Y o sea, siempre estudia los dos casos, donde prácticamente cuánto es el posible que van a comprar y los que no van a comprar. Podemos ver que aquí lo podemos leer de manera horizontal o vertical, ¿verdad? Entonces, este, vemos que en el rango cero, pues, por decirlo así, se hicieron los estudios y 63 compraron, por decirlo así, en etiqueta real. Luego podemos ver del uno al uno que igual hizo el entrenamiento y donde de los posibles casos, 34 compraron, sí hicieron la compra y 14 no compraron. Entonces, hasta aquí ha llegado la explicación de la progresión logística y pues estos han sido los dos ejercicios que desarrollamos como grupo, ¿verdad? Con estos métodos de progresión logística y el Canvas. Entonces, eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias.